Cambié mi RTX 4080 Super por una RX 7900 XT. Sí, es una locura. Nvidia es superior en muchos aspectos. Me dieron este procesador junto con el cambio y bueno, todo tiene un precio y llegaron al mío. Pero ¿vale la pena el cambio? Fue el peor negocio de mi vida y para saberlo, el conejillo de Indias de Terrano Geek te dirá si elegir una Radeon es la peor elección de tu vida o todo lo contrario. Comenzamos. Fanboy les llaman a esas personas que son fanáticos al extremo de alguna marca, persona o saga de películas o videojuegos y defienden lo que les gusta más allá de lo racional. Así que hoy vamos a desactivar el fanboy que todos llevamos dentro. Cuando 3DFX fue absorbido por Celdigo por Nvidia, ya solo existía una marca que hiciera contrapeso y esa marca fue ATI Technologies o ATI como todos la conocemos, una marca canadiense que se encargó de hacer los chips gráficos que en aquella época nadie quería hacer. Con el tiempo, esta marca empezó a entender las necesidades de los usuarios y lanzaban al mercado tarjetas que nadie se atrevía a inventar, como esta Alien Wonder, con más versatilidad de lo que puedas imaginar. Pero el PC Gaming ya existía y cada día tenía más adeptos. Y claro, Nvidia no dejaba ni un trozo del pastel, tanto así que hasta el primer Xbox tenía una GeForce y a ATI le urgía hacerse de un pequeño pedazo de ese pastel, así que inventaron el primer R100, un BPU, comercialmente conocido como Radeon 256. Así es, la competencia directa del primer GPU, la GeForce 256, ambos con hardware TIL, y sí, ATI le llamó BPU a esta tecnología que culminó con los gráficos en el GameCube. Esto colocó a ATI como un digno rival de Nvidia. Esta dura rivalidad llevó más de 2 décadas. No cabe duda que Nvidia es lo que es gracias a la dura competencia que ATI le hacía. Años más tarde, AMD se hizo de ATI y adoptaron la marca y la tecnología Radeon a la línea de productos. Y bueno, todo esto te lo digo para que entiendas que AMD tiene un equipo de desarrollo con suficiente experiencia, nada de que tienen que mejorar. Lo que pasa es que Nvidia es un competidor difícil de roer. Nvidia es mejor porque tiene el capital para invertir en nuevas tecnologías y desde el año que salió en la bolsa su crecimiento no ha parado y mucho menos ahora con la burbuja del IA. Desde sus inicios ATI ofrecía tecnologías más robustas y la mayoría de veces contaba con más potencia de hardware, digamos que era el clásico V8 americano musculoso, y Nvidia ofrecía un hardware más moderno pensando en optimización y ofreciendo un producto más pulido, digamos que es el auto nipón con menos poder en bruto pero más eficiente. Esta 7900 XTX sigue el mismo concepto. Por cierto, si te has preguntado de dónde viene el XT y el XTX y para qué se usan esos sufijos, te cuento. La primera Radeon en tener el sufijo fue la Radeon 9800 XT del 2002 y fue para clasificar el tope de gama de su chip gráfico más potente, una respuesta directa al TI que se había inventado Nvidia en la GeForce 2 Ti, siendo un producto Platinum. 2 generaciones después, la Radeon X1900 XTX sale al mercado, un producto con triple X, siendo uno de los BPUs más difíciles de vencer para Nvidia. En pocas palabras, AMD conservó y adoptó el legado de ATI y lo cosió a sus entrañas, como esta Fury X que tengo en mis manos, un legado de las primeras ATI-Race Fury. Pero bueno, vamos a probar qué tal funciona esta XTX y si sigue el legado en sus entrañas. Lo primero es hacer unas pruebas patrón en 3D Mark, que sigue siendo el benchmark más usado que exista en la industria del PC Gaming. En Firestrike, la RX 7900 XTX tiene relativamente el mismo poder que la 4080 Super, 46311 y 46544 puntos para la RTX 4080 Super. Esto quiere decir que en juegos no tan nuevos que usen DirectX 11 y tal vez 12 tendrán un rendimiento muy similar. ¿Y qué tal los juegos que ya usan trazado de rayos? Para eso FutureMark también tiene un benchmark y se llama Speedway. Es muy nuevo y pone a prueba el rendimiento con trazado de rayos. La RX 7900 XTX tuvo un resultado de 6274 puntos y la RTX 4080 Super tuvo 7420 puntos. Es más alto sin duda, pero me sorprendió que no fue mucho más la diferencia. Miren cuánto rinde una 4070 Super. En pruebas de
trazado solo alcanzó 5171 puntos. Esto quiere decir que la RX 7900 XTX está muy por encima de una 4070 Super en trazado de rayos. Claro, dependerá de la optimización de los desarrolladores que le den a los distintos GPUs. Hay un juego que acaba de salir, el Wukong, y es un juego que es 100% optimizado para GPUs tope de gama de Nvidia, y en la 4080 Super tiene un desempeño excelente, aunque si desactivas el Frame Generation, los FPS están muy al límite de la buena jugabilidad, rozando los 60 FPS, y sin trazado de rayos no hay diferencia notoria en el aumento en FPS. Pero ¿qué tal va en la RX? Cuando lo ejecuté por primera vez en la RX 7900 XTX, el desempeño era pues mediocre, y si desactivas el trazado de rayos el rendimiento del juego era de risa. Parecía que había regresado a los 90s con el chip Super FX, y si usaba el Fluid Motion disponible dentro del juego para las Radeon, este funciona y no es malo. Pero había visto una noticia de Fluid Motion 2 que ya estaba disponible. Investigando me enteré que existía un controlador beta que habilitaba el Fluid Motion 2 en todos los juegos que usaran DirectX 11, 12, OpenGL y Vulkan, o sea en todos los juegos que existen para PC. Este driver aún es beta, como lo dije, y puede tener problemas de compatibilidad con algunas cosas, como el software que uso para mis gafas de realidad virtual. Dice que es incompatible, aunque a mí me funciona bien, pues este driver es lo más grandioso que ha hecho AMD por la Radeon, y es el néctar de los dioses y la forma en la que AMD activa Ultra Instinto en la Radeon. Solo con presionar Alt más R te sale un panel en el que puedes activar Fluid Motion 2, incluso teniendo activado Fluid Motion dentro del juego. Actúa de manera inmediata sobre la configuración que ya tengas y duplica lo duplicado, y de paso trabaja con el conjunto de Radeon anti-lag y los milisegundos se reducen a nada. La experiencia de juego es incluso mayor que la tecnología de Nvidia, el Frame Generation. En conjunto del escalado FSR y el FM2, los gráficos son excelentes. Recuerda que para que el FSR funcione correctamente, debes bajar la resolución de imagen para que este lo escale a 4K. El juego iba entre 90 y 100 FPS con la RTX 4080 Super, nada mal, pero ahora juego a más de 200 FPS en la RX 7900 XTX. Me imagino que más tarde los desarrolladores del juego actualizarán la compatibilidad con trazado de rayos para las Radeon y lo podremos usar, y también los drivers chidos dejarán de ser beta como ya ha sucedido antes. Creo que al final no sentí que perdiera cosas, porque para trabajo siempre será mejor una RTX, más si la usas para IA, pero si lo tuyo es el gaming, no está nada mal una Radeon, solo siempre estarán un escalón por debajo puesto que Nvidia marca el ritmo. Pero ¿qué sigue para AMD? FSR 4.0 con uso de IA muy parecido al DLSS de Nvidia, y el Fluid Motion 2 en su versión final será espectacular. El primer Fluid Motion decían que al moverte rápido los FPS caían, pero en el 2.0 no ocurre ese problema y los artifacts son imperceptibles. La verdad es que suelo ser muy exigente con la calidad de los juegos y me sorprendió lo bien que lo hacen, y algo de lo que pocos hablan es la compresión de las texturas, y en el caso de Nvidia tiene un nivel de compresión más alto, incluso por eso tarda más en descomprimir todos los shaders en un juego. Esto da como resultado un uso de memoria VRAM más bajo en las Nvidia, pero en las Radeon la compresión es menor y justo por eso suelen tener más memoria VRAM. Y los 24 GB de la RX 7900 XTX siguen siendo un montón en comparación de los 16 GB de la 4080 Super. Algunos dicen que sí notan la compresión y otros no lo vemos. El veredicto final es que no pasa nada si quieres probar una Radeon. De eso se trata la vida, de experimentar y sobre todo que nadie te cuente, porque muchas veces los medios no son tan objetivos, y ahora mismo que las Radeon no se venden, esto no es muy bueno.
bueno, ya que solo queda Nvidia en el mercado y pasará como Intel nos ofreció refritos por toda una década y el avance tecnológico se estancó, así que ayudemos a que los monopolios no existan y compremos una Radeon. Y recuerda que si fuesen tan malas las Radeon, ni siquiera Sony y Microsoft las usarían para sus consolas. Ya viene el PlayStation 5 Pro y es un pepinazo su rendimiento, y eso que solo tendrá una RX 7700 XT, quizá algo mejor, pero cuéntame si probarías una Radeon de gama alta y si cambiarías a Nvidia por AMD solo por la anécdota como yo. Házmelo saber en los comentarios. Recuerda que esto es cine y respetar las distintas ideas es importante. Al final todos somos gamers. Este es tu conejillo de indias. Esto es Terrano Geek.